Hola a todos, en este video les quiero mostrar este circuito que estaba probando para cargar este tipo de baterías. Estas son unas baterías que recuperé de unos helicópteros de juguete, esos chiquititos. Pude recuperar dos. Son de, como vemos, 3.7 voltios. Esta tiene una capacidad de hasta 150 miliamperes y esta de 200 miliamperes. Estuve leyendo por ahí y recomiendan cargarlas a una corriente constante. Estas baterías además, como vemos por aquí, cuentan con un circuito de protección, el cual va a evitar que sobrepasen la carga máxima, que sería cuando llegan alrededor de los 4.2 voltios, y también en el momento en que se la está utilizando, que no se descarguen por debajo de, creo que los 3.2 o 2.8 voltios. Así que ya cuentan con un circuito de protección. Lo único que tenemos que hacer nosotros es encargarnos de proporcionarles una corriente constante al momento de cargarlas. Bien amigos, el circuito que vamos a utilizar para cargar estas baterías es el siguiente, llamado fuente de corriente, ya que nos proporciona una corriente constante por la carga que le coloquemos. En este caso va a ser una de estas baterías. Como vemos, el componente principal es un transistor del tipo PNP y tenemos que, para que tener una corriente constante por el colector, necesitamos que la tensión o la caída de tensión en esta resistencia de emisor sea constante. ¿Cómo logramos eso? Fijando una tensión de este lado, digamos, que yo le llamo BD porque pongo dos diodos en serie. De esta manera tenemos que, al colocar dos diodos en serie, vamos a tener una caída aproximada de 1.2 voltios, ya que cada diodo tiene una caída alrededor de los 0,6 voltios, por lo tanto vamos a tener 1.2 voltios en total. De esta manera tenemos que la corriente por el emisor, que a su vez es aproximadamente igual a la corriente que va a circular por la carga, es igual a la caída de tensión en la resistencia RE sobre la misma resistencia de emisor. Y también tenemos de que la tensión en esta resistencia es igual a la tensión BD, a la caída de tensión en los diodos, menos la tensión base emisor, que como sabemos es de alrededor de los 0,7 voltios. Es por eso que les digo que al utilizar dos diodos en serie vamos a fijar esta tensión y de esta manera vamos a lograr que la tensión BRE también sea constante. Por lo tanto tenemos que 1.2 voltios, la caída de tensión en los diodos, menos los 0,7 de la caída de tensión base emisor en el transistor, nos va a dar una tensión de emisor, RE de emisor, constante de 0,5 voltios. Ahora que ya tenemos nuestra BR constante de 0,5 voltios, podemos calcular la resistencia de emisor que vamos a necesitar para obtener la corriente de carga que queremos. En este caso, como les mencioné que la batería que vamos a utilizar es esta de 200 miliamperes, yo la quiero cargar a una corriente de 100 miliamperes. Entonces despejamos de esta fórmula RE y tenemos que sería igual a 0,5 voltios sobre 0,1 amper, que serían los 100 miliamperes de carga, y eso me da una resistencia de emisor de 5 ohmios. Con esta resistencia de 5 ohmios vamos a poder obtener nuestra corriente de carga de alrededor los 100 miliamperes. Bueno, como no tengo resistencia de 5 ohms, tengo de 10 ohms, las voy a estar utilizando dos resistencias de 10 ohms en paralelo y así voy a obtener, sería el equivalente a una resistencia de 5 ohms. Entonces este es el circuito que vamos a montar. Ya lo tengo aquí listo en el protoboard y ahora lo vamos a probar. Bien, acá ya tenemos lista nuestra fuente fijada a 5 voltios. Como vemos, en este momento no tenemos ningún consumo, nos marca 0 amperes. Y ahora vamos a este cable amarillo, lo tengo conectado a lo que sería el colector del transistor, y ahora lo voy a conectar directo a masa. Así veamos que obtenemos
la corriente constante calculada. Ahí está. Ahí ya tenemos una corriente de unos 0.9 o 0.1, lo que sería 100 miliamperes, directamente conectando el colector a masa. Bueno amigos, lo que ahora vamos a hacer, voy a conectar directamente el cable amarillo al positivo de la batería. La misma ya tiene conectado su negativo a masa y vamos a ver la corriente de carga que tenemos. Ahí tenemos conectado el colector al positivo de la batería y nuestra fuente nos indica una corriente de, como vemos, 0.09 amperes, lo que es muy próximo a los 100 miliamperes que calculamos de corriente para cargar esta batería. Así que vemos que el circuito está funcionando correctamente y, como ya les mencioné, esta batería, al tener su propio circuito de protección, al llegar a su carga máxima alrededor de los 4.2 voltios, ella misma va a cortar el proceso de carga, así que no tenemos que preocuparnos. Pero lo importante de esto es obtener esta corriente constante que necesitamos para la carga de esta batería. Y como esta batería es de unos 200 miliamperes de capacidad, y si las estamos cargando a una corriente de 100 miliamperes, podemos decir de que vamos a necesitar alrededor de 2 horas para que llegue a su carga máxima. Bueno amigos, yo armé todo por aquí. En esta plaquita monté todos los componentes. Por aquí puse este zocalito para así poder conectar la carga que queramos utilizar, en este caso las baterías, y bueno, estos dos cablecitos para alimentarlo. Vamos a conectarlo. Conectamos el positivo y el negativo de nuestra fuente. Ahí lo tenemos, y en el zócalo, por un lado coloco el positivo y por el otro lado el negativo de la batería. Ahí estaría conectada, y como vemos, tenemos en nuestra fuente 5 voltios y la corriente 0.1 amper, o lo que sería los 100 miliamperes de carga que están circulando por la batería en este momento mientras se está cargando. Es un circuito muy fácil de montar, ya que son muy pocos componentes, todo de acuerdo al diagrama que les mostré. Algún otro uso que le podemos dar a esta fuente de corriente sería como un driver de corriente, ya que, como vimos que mantiene una corriente constante por la carga, si conectamos, en este caso por ejemplo tengo esto que es un LED de 1 watt. Estos LED necesitan una corriente de 350 miliamperes para obtener su máxima potencia, así que si lo conectamos a este driver que es de 100 miliamperes, no tendríamos problema. Así que vamos a ver cómo funciona. Simplemente conectamos el positivo del LED también por aquí y el negativo. Ahí lo tenemos. Prendemos la fuente y ahí está. Ahí lo tenemos funcionando como un driver de corriente constante para un LED de 1 watt. Ahí está la fuente, como vemos, la corriente de 0.1 amper o 100 miliamperes, y ahí tenemos nuestro LED de 1 watt. Así que sería otro uso que le podemos dar a esta fuente de corriente. Luego también podemos probar estos LED de las tiras que les mostré, cómo desoldar estos LED de SMD. En esas tiras los LED vienen con la siguiente configuración. Vienen así, como vemos por aquí, 5 LED en paralelo, luego otros 5 LED en paralelo,
y así, y todos van, los 5 LEDs en paralelo van en serie, digamos. Entonces, si yo le voy a estar haciendo circular una corriente a un tramo de estos 5 LED en paralelo, una corriente de 100 miliamperes, y obviamente tenemos 5 LED, se va a distribuir 20 miliamperes por cada uno de estos 5 LED. Así que vamos a ver eso. Aquí tengo y voy a conectar. Le soldé estos pines para así poder probarlos. Conectamos por ahí. A ver si podemos. Creo que ahí está. Y prendemos nuestra fuente. Ahí están encendidos los 5 LEDs. Y tenemos por la fuente 5 voltios y la corriente constante de 100 miliamperes. Así que, como ven, le podemos dar algún otro uso a esta fuente de corriente. Bueno amigos, eso fue todo. Así es como estoy monté este circuito, digamos, para poder cargar estas baterías que recuperé de los helicópteros. Pero bueno, como les mostré, lo podemos utilizar también como un driver de corriente para alimentar LEDs. Así que está interesante. Y bueno, también pueden analizar el diagrama que les mostré, y así, qué sé yo, si fijan de otra manera o ponen aquí un potenciómetro para así tener otra tensión distinta a los 1.2 voltios, así se podría obtener una fuente de corriente variable para obtener otros niveles de intensidad de corriente por la carga que le conectemos. Pero bueno, por ahora lo dejo ahí. Espero que les haya parecido interesante el video, y bueno, ya saben, suscríbanse al canal y me ayudan con un like. Saludos a todos.